Eso me surgen muchas preguntas y una declaración que hizo el doctor Juan Valdés de que esas viviendas se pretenden que no solamente sean viviendas aisladas para que la gente duerma, sino para que sea un lugar para convivir, para vivir, para convivir, que tenga parques, que tenga zonas naturales. Cada año el gobierno nacional saca 280.000 cupos libres para viviendas de interés social para los pobres de los más pobres. De esos 280.000 cupos, solamente se logran adquirir 140.000 viviendas de personas que pueden responder con esos créditos hipotecarios, con la cuota que les corresponde pagar por adquirir esa casa. ¿Cómo va a ser entonces el proceso de selección que va a tener esta ley para los beneficiarios de estas 100.000 viviendas? Como lo ha dicho el representante Rafael, hay una serie, digamos, de mecanismos que contempla la ley que lo que busca es facilitar el acceso a la vivienda de interés prioritario, que es la que tiene, digamos, un costo alrededor de 42 millones de pesos, e incluso también de la vivienda de interés social, que como lo decía él, la vivienda de 150 salarios mínimos alrededor de 72 millones de pesos. Uno, el ahorro programado no es condición, pero dos, se va a ensayar este modelo. Es que aquí hay que tener en cuenta que esto es un referente, lo de las 100.000 viviendas es un referente, que esperamos que funcione muy bien en el país y que sea referente para que en los próximos años se puedan entregar otros paquetes de 100.000 y ya no sé que sean 100.000 sino 200.000 y así aumente progresivamente. Entonces, la ley busca en últimas facilitarle a los ciudadanos que ya tenían esa carta, digamos, del subsidio, pero que en última la tienen en el papel, es decir, tienen la expectativa de la vivienda y la esperanza de la vivienda, tienen una vivienda en el papel, pero no han vuelto ese subsidio realidad, y ese subsidio se tiene que transformar en realidad. Y hay otro mecanismo muy importante, y es que aquí se van a trabajar con unos recursos que garantiza el gobierno nacional, pero que se van a trabajar a través de Fonvivienda, de Findeter también, y con el sector financiero, buscando un modelo financiero muchísimo más eficiente para que en una alianza público-privada los constructores que tienen capacidad y músculo financiero y económico sean los que se presenten a estas subastas, estas convocatorias que van a haber para la construcción de estas 100.000 viviendas y de las otras viviendas, y puedan apalancar con recursos propios o a través de créditos con el sistema financiero esa construcción de vivienda. ¿Qué significa eso? No van a haber anticipos. Eso minimiza el riesgo que los anticipos queden en manos de pequeños constructores o de empresas que se conformaban básicamente era para construir vivienda pero que no la terminaban. Y adicional a esto, Claudia, hay un elemento, usted lo tocaba, y tiene que ver con vivienda digna. Es un concepto que nosotros trabajamos incluso en la Comisión Séptima desde la Ley de Suelo Urbanizable que aprobamos el año pasado, que también buscaba generar terreno apto para la construcción de vivienda, particularmente lo que se conocen como macroproyectos de vivienda de interés social o macroproyectos también multiestrato. Y ese urbanismo social y esa vivienda digna van de la mano, porque no es la casa o el apartamento con 2 habitaciones, cocina, comedor, sala, 1 o 2 baños, sino que hay un área, digamos, no solo el área social, sino que hay una serie de disposiciones que conectan, es decir, andenes, vías de acceso, parques, que tenga facilidad para llegar a la educación. Y en la ley dejamos contemplado que si bien el Ministerio de Vivienda lidera la política de vivienda para el país, los otros ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación, porque aquí va a existir un valor agregado, ojalá se haga realidad. Nosotros creamos las condiciones en la ley, le compete al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales ejecutarlo y volverlo realidad, y es que muchas de esas viviendas se entreguen con conexión a Internet. Ahí ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la Cámara Colombiana de Infraestructura? Tiene que ver con la propuesta también que ellos lanzaron, con el llamado que ellos lanzaron al Congreso Nacional, que tiene que ver con estas 100.000 viviendas y la construcción y la tipificación de estándares internacionales a los que ustedes se refieren. Sí, mire, lo llamativo de este proyecto es que aquí llegaron todos. Llegó el Fondo Nacional del Ahorro, llegaron los alcaldes, los gobernadores, llegó la Camacol, ¿sí? Llegaron los empresarios, pero sobre todo, yo diría que para claridad de la audiencia hay que decir lo siguiente. ¿Cómo se va a formar esto? Los entes territoriales, si estamos hablando de municipios, departamentos, distritos,
aportan el suelo Sí. con servicios. El Y terreno donde se va a construir la... Con acueducto, sí, alcantarillado, con servicios. todo. Servicios públicos. Ok. Y la nación va a invertir en esas 100.000 viviendas cerca de 4 billones de pesos, ¿sí? Para lo que decía Juan, que salgan alrededor de 40 millones de pesos la vivienda. Eso garantiza la seguridad en que está financiado. Esto hay que dejarlo con claridad. El proyecto está financiado, de manera que Por el gobierno nacional. por el gobierno nacional. 100%. Depende de la agilidad de los alcaldes y los gobernadores para traer los proyectos, sus lotes, para que sean estudiados en el Ministerio de Vivienda y una vez aprobados se procede a, como se decía, el mecanismo que se diseñó. El mecanismo que se diseñó está a prueba de que la plata se la roben. Porque, ya se dijo aquí, el constructor asume el riesgo con la entidad financiera. Una vez se construye la casa, la entidad financiera le paga a través de la fiducia en lo que ha constituido Findeter, que son los patrimonios autónomos. Entonces, Findeter consigue los 4 billones, lo deja en el patrimonio autónomo a través de una fiducia y esta es la que se encarga de pagarle al constructor. De manera que el constructor debe estar listo para entregarla, porque si no la entrega pierde su dinero, él no lo pierde el gobierno nacional y eso es una garantía. Ahora, ¿qué modificaciones le hemos hecho últimamente a la ley? Bueno, hay municipios con músculo financiero, Medellín, Cali, Bogotá, que dicen, bueno, pues yo también tengo unos recursos que yo quiero aportar, o bancos de sueldos, o quiero aportar recursos a esos patrimonios autónomos para generar de pronto no 100.000, sino más de 100.000 viviendas. Bienvenido. Todos ellos pueden aportar. Lo importante es que eso finalmente redunde para los más pobres. Y ahí es el tema de priorizar. ¿Quién va a priorizar? El gobierno nacional, a través del Departamento de Prosperidad Social, teniendo en cuenta los estándares de los más pobres del país. ¿Cuál es la entidad que se va a encargar entonces de este proceso de selección de estas 100.000 familias que van a adquirir estas 100.000 viviendas? ¿Y cómo se va a hacer precisamente este proceso de selección para toda la gente que nos está viendo? ¿Qué requisitos necesitan cumplir? ¿Qué papeles necesitan llevar? ¿Cuáles van a ser entonces estas condiciones? En el proyecto de ley dejamos claro que lo hará el gobierno nacional a través de una coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el Departamento para la Prosperidad Social, el DPS, pero obviamente el DPS va a complementar los criterios básicos que definimos en el proyecto de ley y a su vez van a tener en cuenta también elementos de las entidades territoriales, porque hay muchas entidades territoriales que tienen lo que se llaman institutos o empresas de vivienda, de fomento de vivienda, pero los criterios básicos que definimos fueron, en primer lugar, que sean los más pobres de los pobres, es decir, personas que hagan parte de esos programas que hoy tiene el gobierno nacional, donde entrega, digamos, múltiples subsidios a través del Departamento de la Prosperidad Social. Un ejemplo de ellos son las personas que integran familias en acción, o por ejemplo también afectados por la ola invernal o cualquiera de las 3 olas invernales que hemos tenido, pero también los desplazados, pero también incorporamos acciones afirmativas. La población con discapacidad tiene, digamos, un elemento, los hombres y mujeres cabezas de hogar, que es un elemento muy importante que desde la Comisión Séptima, de manera conjunta, hemos venido trabajando, y es acciones afirmativas para aquellas personas que son responsables de una familia, ya sea el hombre o la mujer, que son cabezas de hogar y que tienen ingresos mínimos. Entonces esos hombres o mujeres cabezas de hogar y que tienen ingresos mínimos pues van a ser también beneficiarios. Y también hay, digamos, una discusión que se ha venido incorporando algunos elementos en el articulado del proyecto de ley, y es cómo llegar a la ruralidad, a la población rural, teniendo en cuenta algo. El Ministerio de Agricultura anunció en días pasados que va a construir también o va a ofertar subsidios para otras 100.000 viviendas rurales. Entonces es una muy buena noticia, porque no estaríamos hablando solo ya de 100.000 que van por este proyecto de ley, sino que se complementarían con otras 100.000 rurales. Y además nosotros agregamos un valor importante, entendiendo el llamado de la comunidad y de muchos alcaldes y de la Federación de Municipios, y es que el 20% de esas 100.000 viviendas que están priorizadas en este proyecto de ley va a estar destinado a municipios de
cuarta, quinta y sexta categoría, que son los municipios más pequeños, pero con una salvedad, como lo decía el doctor Rafael, y es, si esos municipios no disponen de suelo urbanizable, no presentan el proyecto y dicen aquí está el suelo con los servicios públicos, pues entonces no se puede congelar ese cupo, sino que ese cupo se redestinará o distribuirá a otro municipio que sí cumpla con esas condiciones. ¿Cuándo se hará realidad entonces la entrega de estas 100.000 viviendas? No, pues es que nosotros tenemos la meta de aprobarlo antes del 20 de junio. Y una vez aprobado el 20 de junio y firmado por el presidente, hay que salir a ejecutar, ¿sí? Y en eso está clarísimo. Desde ya, digamos, los alcaldes que nos estén escuchando, están tarde, ya debían estar mandando sus proyectos al Ministerio de Vivienda para que lo revise, para que haga la visita técnica, a ver si es el sitio, para que a partir de julio se esté contratando y el año entrante se estén entregando estas 100.000 viviendas. Pero una cosa para resaltar es que el modelo como funciona en el país es que la vivienda urbana la maneja el Ministerio de Vivienda y la vivienda rural la maneja el Ministerio de Agricultura. Entonces, dejamos que la ley le dé instrumentos también al Ministerio de Agricultura para que también pueda aplicar el subsidio del 100%. Eso es importante. Y ahora, como decía Juan, ellos anunciaron que tienen los recursos para hacer viviendas entre construcción en lote propio o mejoramiento de vivienda, porque el déficit en el campo es más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo. Entonces, ese es un tema supremamente importante. Pero aquí hay que también decir algo con toda claridad. La gente va a decir, pero es que entonces esto lo que va a hacer es una selección adversa o un estímulo adverso, porque la gente va a dejar que le regalen la vivienda y no va a ahorrar y no va a solicitar crédito y se van a ir todos. No, porque es que no hay sino 100.000. Entonces ahí no la oferta. Entonces esas 100.000 van a ser los más pobres. Los que tengan alguna capacidad en el método de subsidio, de préstamo, de ahorro programado, de temas como ahorro con opción de compra, que no aplica para estas viviendas de interés prioritario de subsidio total, ahí no. Pero para los otros sigue existiendo el leasing habitacional o el arrendamiento con opción de compra. De manera que la gente que tenga alguna capacidad de pago va a poder también seguir teniendo su subsidio y seguir teniendo la opción. Ahora, otro tema importante, doctor Juan, que dejamos y que aportamos, ojo, que lo aportamos en la discusión de la Cámara, que no vamos a afectar desde el punto de vista del CISBEN, de su estrato, que como la gente ya tiene vivienda, entonces ya salió de la pobreza y entonces no va a ser sujeto al estrato. Descambio no, lo vamos a congelar por un tiempo para que la persona tenga posibilidad, porque tiene trabajo, porque realmente sí entró a ser más productivo, de salir no solamente porque tiene vivienda, sino porque tiene trabajo, porque tiene una mejor educación, porque tiene una mejor condición y sale, pero por el momento no la vamos a afectar, porque si no, de pronto nos pasaría que la gente dice, no, yo no voy a la vivienda, no digo porque entonces me cambian, me pierde el CISBEN, pierdo los beneficios de los otros programas sociales y entonces la gente no lo haría. No, vamos a proteger eso. Además, vamos a establecer que esas personas que reciben la vivienda como subsidio total no pueden ni enajenarla, ni venderla, ni nada, tienen que ocuparla, si después de un tiempo, que consideramos prudente unos 10 años, resuelve que por su circunstancia económica ya quiere adquirir otra vivienda o la puede adquirir otra vivienda y la quiere vender, que la opción de compra sea también bajo las mismas condiciones. Pero la prioridad es el Estado, para que se la pueda asignar a otra familia necesitada. Un tema que trabajamos ahora último para el tema de las grandes capitales es que pusimos un artículo en la ley que permite, en el caso de Medellín, Bogotá, la revitalización de las zonas del centro, aquellos edificios que estaban abandonados, que están sirviendo ahí para el nido de delincuentes, que se le avisa al propietario y se le da
18 meses, bueno, en 18 meses usted ve a ver cómo rehabilita eso, cómo lo habita, cómo lo saca al mercado, cómo lo pone a producir, o si no, el Estado se lo va a enajenar, ¿sí? Y hay una entidad del gobierno que lo puede hacer. Pero no entendí esa parte. Revitalizarlo. Ustedes dentro de este proyecto de ley pretenden que los suelos que están siendo subutilizados se les dé un periodo edificaciones de 18 meses sí. al propietario, sí. para que adecúe ese edificio. ¿En qué sentido? En lo que sea la vocación que esté determinada por el POT, ¿sí? Porque lo que diga el plan de ordenamiento territorial de la respectiva municipio. ¿Qué es comercial? Ah, bueno, comercial. ¿Qué es de vivienda? De vivienda, ¿sí? ¿Qué es de bodegas? De bodegas. Pero que salgan, porque hemos visto en las grandes ciudades manzanas y manzanas. En Bogotá hay 4 millones de metros cúbicos subutilizados o no utilizados. Y eso hay que dinamizar ese mercado y que no se quede ahí como zonas ahí abandonadas y que finalmente terminan deteriorando la calidad de vida de las ciudades. Entonces también damos esas opciones. Entonces de manera que la discusión que hemos dado con el doctor Juan en la comisión es que el proyecto que venía, mire, el proyecto llegó con 24 artículos. Entonces, ahora vamos en... Hoy tiene más de 50, vamos cerca de 60 y algo. Detalles, anécdotas, la Lorena. Un constructor trasladar materiales al Amazonas, a San Andrés, o al Bichada, o al Baupés, tiene unos costos mayores. Entonces, que se reconozca también para esas zonas aisladas, para que pueda ser sujeto a este programa y no se vuelva solamente grandes capitales, un reconocimiento adicional por ese transporte, ¿sí? En fin, cada representante, de acuerdo a su sector, a su experiencia, le ha aportado cosas, no es colgarle por colgarle, sino cosas que realmente sean pertinentes para el buen desarrollo de este proyecto, que ha sido acelerado. Hemos trabajado arduamente en las comisiones conjuntas con el gobierno, ya firmamos la ponencia para el segundo debate y esperamos muy pronto tenerle esa buena noticia al país. ¿Qué va a pasar entonces con la Federación Nacional de Municipios, que ha dicho que, dada pues las condiciones de la ley, dados los artículos de la ley que le dan esas facultades al gobierno, pues hay algunos municipios entonces que pierden su autonomía para ellos decidir qué tipo de suelo, qué suelos y en qué condiciones los dan? No, esa observación fue a la versión inicial del proyecto de ley. Esa observación la acogimos nosotros en un trabajo conjunto en la comisión y modificamos precisamente, y entendemos, porque nosotros ya lo habíamos analizado en la ley de suelo urbanizable, nunca hemos buscado, digamos, que se centralicen las competencias en materia de ordenamiento territorial. Eso sería nefasto y fuera de eso es inconstitucional. Nosotros entendemos las competencias que tienen los consejos municipales, los gobiernos municipales, y entonces tanto los alcaldes como los concejales y la comunidad tienen que estar tranquila en ese sentido. Lo que estamos buscando es una articulación entre los planes de ordenamiento territorial municipales y esta política nueva de vivienda, para que esos suelos realmente sí sean bien aprovechados, como lo mencionaba el colega doctor Rafael Romero, para que exista, digamos, esa potestad que hoy existe en los municipios, pero que también terrenos que no se estén utilizando, pues entonces o se puedan enajenar o se puedan buscar alternativas para poder construir vivienda ahí de interés prioritario, vivienda de interés social. En cuanto a la prestación de servicios públicos y al cobro de estos servicios públicos, como estamos hablando de que estas 100.000 viviendas van para las familias más pobres del país, que están en el CISB, en estrato 0, 1, 2, 3, ¿cómo se les va a cobrar entonces estos servicios públicos? Sí, mira, también en la ley dejamos una serie de exenciones, una serie de temas para servicios públicos, para escrituración o titulación, para la venta de predios, para que la gente, por esos mecanismos también no se desestime. Entonces, se les garantiza los servicios públicos con los subsidios de rigor, ¿sí? Se les garantiza que en sus procesos ya de oficina, de escrituración, de titulación, de oficina de registro, tengas unas excepciones que no les garantice, que no les encarezca la vivienda. Entonces, hemos sido cuidadosos, no solamente en la calidad, no solamente en la manera de escoger los beneficiarios, y lo que decía Juan me parece importante, es bajo ningún punto de vista nosotros vamos a violar la Constitución
en meternos en modificar las competencias de los entes territoriales, porque no sería el objeto de la ley. Vamos a estar haciendo una alianza también entre los municipios del gobierno nacional, te aporta el suelo urbanizado y nosotros en el gobierno nacional aportamos los recursos. Y obviamente las bases de datos de los más pobres pues los tienen los municipios y los tiene el Departamento de la Prosperidad Social para asignar, para informar, para que realmente sí llegue a eso, no como ha pasado en otras oportunidades. Hay ejemplos en muchos municipios y ciudades que muchos de los programas de vivienda de interés social terminaron en manos de gente que tiene capacidad de pago, ¿sí? Porque la gente más pobre tenía barreras, porque no podía pagar servicios públicos, porque no podía pagar un arriendo, porque no podía pagar una escrituración, porque, por decir algo, también vamos a luchar con que le hicieron el feo. Ah, que es que yo no quiero tener pobres aquí. No, no, es que si vamos a disminuir esa brecha entre ricos y pobres, que en este país es muy grande, tenemos que darles condiciones de vivienda digna, se ha dicho aquí, para que integrarnos más los colombianos. Y eso tenemos que vencerlo tanto en las grandes capitales, y por eso metimos el porcentaje que hablábamos del 20% para que puedan acceder 4, 5 y 6 esos municipios de esa categoría y empecemos a hacer justicia social en este país. Yo creo que es la primera vez que se lanza un programa tan ambicioso de inversión social que realmente tenga un impacto en los niveles de pobreza de este país. Representante, nos queda muy poquito tiempo. Juan, ¿qué es el veto de las constructoras, a lo que usted se ha referido? Pero más que veto a las constructoras, no es a cualquier constructora, son a las constructores irresponsables que durante tantos años han construido vivienda de interés prioritario, interés social en este país, pero para beneficio propio, es decir, que han dejado los proyectos de vivienda inconclusos. Y el veto no solamente es a esos constructores y a los representantes, tanto de personas naturales o jurídicas, a los integrantes de los consejos o a las juntas directivas de esas empresas, sino a los interventores, porque es que, Claudia, no tiene presentación que, digamos, una obra se dé, digamos, como concluida, se pague, y se han pagado muchas obras en el país. En Antioquia hay más de 14.000 viviendas inconclusas que se dejaron, digamos, a medio terminar en unos estados totalmente precarios, y muchas de ellas con visto bueno al interventor, y resulta que se le pagó a ese constructor y nunca fueron habitadas porque no están en condiciones óptimas para ser habitadas, es decir, no se cumplió la finalidad. Aquí lo que nosotros queremos con esta ley no es entregar subsidios, lo que nosotros queremos con esta ley es que haya 100.000 familias nuevas propietarias de vivienda, que la puedan habitar y que la habiten durante un tiempo bastante prudente y necesario, para que tampoco se dé un carrusel que entonces me va a meter a ser beneficiario de las 100.000 viviendas, cojo la vivienda y luego la vendo o luego la arriendo. No, la tienen que utilizar para habitarla con su familia, independiente de la conformación que tenga y cumpliendo con todos los requisitos por un periodo que hoy está establecido de 10 años en el proyecto de ley. Entonces ese veto, queremos que haya una lista negra, que las cámaras de comercio, con el concurso de las cámaras de comercio, con el concurso de Camacol, con el concurso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, de todas las alcaldías y las gobernaciones, y con el direccionamiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, así como existe una lista negra de los deudores morosos en el sistema financiero, y a usted no le prestan en ninguna parte si está en la central de riesgo, pues que ningún constructor de estos que ha sido totalmente irresponsable pueda presentarse a una subasta, a una licitación, ya sea de manera directa o a través de un consorcio o unión temporal o cambiando de nombre, porque lo que ha pasado también es que muchas de estas empresas van rotando y cambiando de razón social, pero son los mismos y se la pasan aprovechándose de los recursos públicos para hacer diabluras. Representantes, en breve concluyamos entonces qué beneficios les va a traer a más de 100.000 familias este proyecto de ley, y cuándo ya se espera entonces que se haga realidad la entrega para estas 100.000 familias que van a tener la posibilidad de adquirir vivienda propia. Digamos, el objeto de la ley es llegar, como se ha dicho aquí, a los más pobres, y para romper el círculo vicioso que es el más pobre que no tenía acceso, pero se iba al constructor pirata con todo el desastre que eso implicaba. Ahora no, van a ser constructores de primera calidad, vivienda financiada, en lotes que están bien establecidos, estudiados por el Ministerio, y se impulsa el tema de la vivienda con estas 100.000.
Se siguen, por supuesto, subsidiando las viviendas de interés social, se sigue trabajando en todos los programas sociales del Estado y aspiramos a que esto sea un inicio de que la gente tenga vivienda digna, que se respeten los derechos humanos de la gente, que tenga condiciones de habitabilidad, que tenga, como se dijo aquí antes, el aporte de los otros ministerios de educación, de salud, de cultura, de las TICs, para que realmente la gente sienta que eso no fue que le regalaron una vivienda, sino que le dieron una posibilidad de mejorar su condición de vida, su condición como ser humano. Me parece que eso es lo rescatable del proyecto, que es un proyecto de impulso a que la gente salga de esa condición de ser los más pobres de los más pobres. Claudio, usted ha preguntado varias veces por la fecha. Yo creo mucho en la separación de poderes y en las competencias. Sí. ¿Qué significa eso? Nosotros como Congreso de la República, la Cámara de Representantes, el Senado, tiene, digamos, como función principal legislar, es decir, hacer las leyes y el control político. Nosotros hemos puesto todo nuestro empeño trabajando de la mano del Gobierno Nacional para que haya unas buenas condiciones, unas buenas reglas de juego, unos buenos mecanismos. Sí. Aquí lo que le estamos entregando son el maletín con todos los mecanismos al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales. Ya le compete, una vez apruebe y sea ley de la República, este proyecto de ley, que lo vamos a sacar antes del 20 de junio, le compete al Gobierno Nacional ponerse a la tarea conjuntamente con los entes territoriales, alcaldías municipales y gobernaciones, para que esas viviendas no se queden en el papel de la ley, sino que sean una realidad y se puedan entregar en las mejores condiciones, como lo ha mencionado el doctor Rafael, en condiciones óptimas a los que realmente deben de llegar en el tiempo, digamos, prudente y necesario. Pero nosotros queremos que esta ley es un gran motor, un catalizador. Le compete al gobierno que la fecha, poder definir, y vamos a estar nosotros muy contentos como congresistas, porque nos vamos a sentir orgullosos que cada casa, cada vivienda, casa o apartamento, esas 100.000 viviendas que se entreguen el próximo año, cada una de esas familias, ahí va nuestro granito de arena, porque eso se hizo realidad gracias a nuestro proyecto de ley. Bueno, representantes Rafael Romero, representante Juan Manuel Valdés, gracias por acompañarnos en este espacio, por aclararnos y por definirnos qué pretende este proyecto de ley de las 100.000 viviendas, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos, porque ya muchas dudas se aclararon hoy en este programa. Los invitaremos para un próximo programa para saber ya cómo va este trámite de este proyecto de ley, que ya próximamente pues ustedes esperan que ya vaya para sanción presidencial, y obviamente estarle informando a la comunidad y a toda la población vulnerable que no tiene cómo acceder a vivienda propia, que ya tienen la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Claudia. A ustedes muchas gracias por estarnos acompañando. Yo los espero en un próximo programa de Temas de la Cámara. Muchas gracias.